Por eso muchas veces la persona le hace y le hace y le hace y le hace y le invierte y le invierte y le invierte a un negocio y no se le da. Le hace y le hace y le invierte y le invierte y le invierte a una relación y no se da. ¿Por qué? Porque tenemos mucho desconocimiento de nuestra Venus, cómo funciona nuestra Venus. Y esto también es importante conocerlo si es que ustedes tienen pareja. Hay que conocer cómo es la Venus de la pareja porque esto nos ayuda a entender cómo es el mundo emocional del otro. A veces le estamos pidiendo cosas al otro que ni siquiera lo tiene en su ADN, o sea, ni por la mente se le pasa. Tú le miras la carta a la pareja y tú dices, por Dios, antes lo que da ganas es de pedirle disculpas. O sea, cuando tú ya le conoces la Venus a la pareja, pues tú terminas por decir, y yo pidiéndole esto y esto y esto y esto, no, más perdido, o sea, no tiene por dónde darme lo que le estoy pidiendo. O sea, ni lo sueña, ni se lo imagina, no existe en su ADN. Por eso funciona muy bien, hay que mirar muy bien la Venus de la persona. Si tú ya sabes que la otra persona tiene una Venus donde no le da, pues ya sabes que ahí no hay nada que hacer. La Venus es muy determinante. Venus en la carta natal es un planeta que para mí, en lo personal, en todas las cartas, en todas las lecturas que yo he leído en tantos años, es full determinante en temas de trabajo, en temas de dinero y en temas de relación de pareja y de entrega. O sea, la persona te puede decir misa, te puede decir maravillas, pero si la Venus como la tenga y demás, la Venus es la que refleja hasta dónde verdaderamente esa persona da o no da. Y no me refiero a temas materiales, sino hasta dónde verdaderamente tiene psique para eso, ¿no? Porque es que caras vemos, corazones no sabemos, dicen por ahí. Y eso es muy de Venus en conjunción con el Sol. Entonces, cuando ya tú le miras la Venus, dice, no, esto dura 3 días, esto dura una semana, esto es tema de una semana, esto no dura más de eso. Porque lo que dice la compañera Denia, que lo resalto, cada uno como tenemos una Venus distinta, no crean. A veces la gente dice, ay, yo quiero tener una pareja para toda la vida. Y tú le miras la carta, no va por ahí. Dentro de su misión de vida no está tener una pareja para toda la vida. Por el contrario, dentro de su misión de vida está conocer muchas relaciones, tener parejas corticas y es otra cosa. Claro, el ego quiere una cosa, pero álmicamente la carta viene a vivir otra cosa. Eso pasa mucho. O viceversa, a veces la persona dice, no, yo no quiero tener relaciones, yo no quiero saber nada del amor. Y cuando tú le miras la carta, está destinada para tener temas de amor. O sea,